Quiero en primer lugar saludar la presencia del doctor Fernando Calle. ¿Cómo está? Lucho, ¿cómo estás? Muy grato este encuentro, siempre para mí es sumamente grato. Yo soy ciudadano de Villa El Salvador y de este programa. Quería en primer lugar, antes de empezar, hacerte partícipe de lo que opina el público sobre la píldora del día siguiente. Y después nos das una opinión de carácter legal. Veamos, adelante. El Ministerio de Salud ha dado luz verde para que se entregue la pastilla del día siguiente, esta pastilla anticonceptiva, en todos los puestos de salud. Acompáñenos para ver qué es lo que opinan las personas. ¿Usted está de acuerdo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre, bueno, ¿no? Para que las personas a veces se olvidan la pastilla del mes, ¿no? Que es una pastilla de emergencia, ¿no? Pero creo que también deben explicar, porque mucha gente de repente también lo va a tomar a cada rato, ¿no? Porque yo sé que eso solo se puede utilizar una vez, o sea, no siempre. O sea, esto también podría ser contradictorio para la salud. Claro, también tendrían que informar bien, ¿no? Yo creo que está bien porque hoy en día las mujeres también nos tenemos que cuidar, ¿no? No solamente los hombres. ¿Estás a favor que se entregue esta pastilla? No hay problema. Sí, porque muchas personas no son conscientes de lo que hacen en el momento, entonces estaría bien que los entreguen, ¿no? Yo sí la recomendaría. Yo estaba enterada de esto y a varias amigas le he recomendado, ¿no? Pero antes de hacer eso también tiene que consultar y, claro, informarse. A favor. ¿Por qué? Por las violaciones, por algunos accidentes que ocurren. Si es una pastilla que funciona solo al día siguiente, me parece que está bien. O sea que ¿estáis a favor que se entreguen, por lo visto, también a menores de edad? No, a menores de edad no. Se supone que en las farmacias tienen un control, ¿no? Pero lo que ocurre es que el Ministerio de Salud va a entregar en todos los puestos de salud. Ya, si es en un centro de salud, se supone que a uno lo atienden con un DNI. Si es un DNI amarillo. Si es menor de edad, van con sus padres de familia, es lo más lógico. Ahora, que sea menor de edad, me parece que así sería cuestionable, ¿no? No sé, depende. De que si es si es violada, pues obvio que está a favor, ¿sí o no? No, sí estoy a favor. Pero obviamente yo estoy en contra de eso, de la pastilla. Bueno, porque no es bueno para la mujer, ¿no? No es bueno, es algo que deben hacerlo pensar bien en lo que van a hacer las personas, para no llegar a este punto, ¿no? De estar tomando eso, porque es algo arriesgado, creo yo, para la salud de la mujer, ¿no? Tomando en cuenta que es una pastilla abortiva en realidad. Claro, sí, es una pastilla que es abortiva, ¿no? Yo digo que estoy en contra, no. ¿Estás a favor de la vida? Obviamente sí, a favor de la vida. Estoy a favor. ¿Por qué? Porque es un método anticonceptivo y hay muchas personas no lo pueden comprar. Una persona no tiene ni 12 ni 18 soles para comprarlo porque hay de diferentes precios. Sí, estoy de acuerdo. No, creo que sí está bien. ¿Por qué? Bueno, la persona hay muchas embarazos que los adolescentes, bueno, los adolescentes tienen muchos embarazos, ya que, ¿Crees que esta pastilla sería la solución a todo esto? bueno, yo pienso que sí. ¿Crees que esto podría acarrear también algunos problemas de salud? Bueno, no lo sé, pero creo que prevendría muchos embarazos. En contra, porque es una pastilla abortiva. No, por supuesto que no, porque si los que creemos en Dios estamos en contra de eso, o sea, por más que sea, creo pues hay digamos otros métodos, pero eso yo no creo que sea la solución, bueno. ¿Qué crees que sería la solución? Es comunicación, información sobre eso, igualmente en los colegios, pues educación solamente, educación, más nada. Como hemos escuchado, muchos del público ha establecido de que está a favor de la pastilla del día siguiente, sin embargo no tienen una información precisa sobre esta pastilla. Estoy seguro que ustedes también tendrán opiniones, unos a favor, unos en contra. Lo concreto y lo real es que de por medio hay en mi opinión, una doble moral. ¿Por qué si se autoriza que tengan acceso a la píldora del día siguiente aquellos que tienen plata? Porque no está prohibido vender en la farmacia. ¿Y por qué los pobres no pueden recibir previa, y lo ha dicho la ministra,
previa orientación, esta píldora totalmente gratuita. ¿Por qué no? Doctor Fernando Calle, el Tribunal Constitucional es la instancia legal que impidió que el Estado entregara gratuitamente la píldora. Sí, ¿Por qué razón? Es cierto, pero primero permíteme solidarizarme con nuestros compatriotas de Cayoma que sufren el friaje y todos los que tengan familiares con el pueblo italiano que acaban de sufrir un terremoto sumamente fuerte y aparte el azote terrorista en Europa por una línea equivocada musulmana. Bueno, yo te quiero decir, que me acabas de hacer una pregunta, yo me sumaría a esa pregunta con algo muy interesante. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué los señores parlamentarios? ¿Por qué el señor ministro de Salud, presidente del Consejo de Ministros, de todo el gobierno y hasta hoy han guardado silencio sobre esto? Y te digo, mira, porque yo fui ponente en eso. Y quiero dejar constancia de algo importante. Pero usted cuando se refiere ¿sí? al gobierno, ministros y ¿sí? congresistas, se refiere a los ministros y congresistas del gobierno anterior. Bueno, porque este recién tiene 20 tantos días. Sí, pero tampoco voy a parecer que tuviera 6 meses, no tampoco agotado, con problemas internos, pero eso es lo de menos. Pero había una resolución que tenía que acatarla. A eso quiero referirme y quiero dejar claro una situación. Cuando yo fui ponente ahí, y usted era miembro de ese tribunal. Miembro de ese tribunal y ponente de que se dé la píldora. Pero, y además, no solo yo, quiero dejar constancia de ¿quién que, más? bueno, todos los magistrados coincidieron conmigo, pero en unos días de repente cambiaron de opinión. No, pero en el caso del Tribunal Constitucional, ¿está conformado por cuántas personas? 7 somos. ¿Ya cuántos votaron a favor junto con usted? 1. Uno. Sí, o sea, claro. usted solamente... No, pero inicialmente votaron todos. O sea, en la parte interna del diálogo, del proyecto. Ahí está. Si usted lee el proyecto de minoría y lee la mayoría, es igualito. No hay una diferencia. Estás hablando del voto. Sí, el voto final. Por eso es que, mire, hay cosas que los políticos tienen que cambiar. ¿Compraron el voto o no compraron el voto? Mire, yo de compras no me meto. Siempre he dejado eso. Eso es una cosa que tiene que investigar. Entonces, si sus colegas habían sido convencidos por usted, ¿por qué cambiaron su voto al final? Por la realidad, eso tendría que haber explicado ante el Parlamento. Ya, usted explique por qué sí votó a favor. Porque indudablemente no había una situación que podía decir a plenitud que era abortiva. Por 2 razones además. Porque todos los estudios, todos los organismos mundiales de estudios científicos... Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana... Y por otro lado, porque la prueba que decía que se dañaba el endometrio, y fíjate cómo lo habré estudiado como ponente que pueda dar una conferencia con ginecólogos en este tema, ¿no? Porque había un estudio en inglés, dentro de mi limitado inglés, señalaba, y que presentó la parte interesada, señalaba que la toma de la píldora podía dañar el endometrio. Que significaba impedir que pueda volver a concebir. Podía hacer un daño, y había unos rasgos, pero hay una cosita, cuando tú leías toda esa literatura, decía... cuando la persona tomaba 7 gramos u 8 gramos. Entonces... ¿Y cuánto tiene la píldora? 1.10, 1.20. O sea, tenía que haberse tomado 7 pastillas juntas. Ok, si tú te tomas hoy en la noche... Antalgina. Una caja, yo no sé el resultado que puedas tener mañana, ¿no? Pues, entonces, no tomas Ansiopaz toda la noche, por eso algunos mueren por exceso de pastillas. O sea, toman 2, 3 o 4. Pero no la dosis que correspondía. O sea, si tomas en sobredosis la píldora del día siguiente... Cualquier medicina en sobredosis, sin ser médico, tengo la impresión, como una borrachera para todos nosotros que puede ser común, el licor, en exceso puede traer resultados muy graves, pueden terminar en un hospital. Entonces lo que usted está diciendo es que esos estudios de un norteamericano señalaba que la sobredosis podía ser fatal. Dañar el endometrio. Incluso habían unos rasgos ahí, unos pruritos, pero que no necesariamente tampoco eran fatales. Entonces, pero hay algo más importante. Si eso estaba claro, señalaba que a pesar de esa pequeña lesión, no era abortiva. O sea, si el embarazo estaba encaminado, no iba a paralizarlo, ni iba a dañar el feto. Entonces, ante toda esa situación, fíjese usted, yo soy católico. No sería un buen practicante, entonces, pero soy creyente. Está bien, pues, pero... Y la vida no estaba en juego. Pero al margen de las creencias, no entiendo... No, tiene influencias, ¿ah? No entiendo cómo sus colegas, porque todos son abogados, si todo esto usted lo había leído, lo había compartido, ¿cómo cambian su voto para decir...? Bueno, algunos lo dijeron públicamente que había demorado un poquito yo, y como demoraba, habían cambiado de opinión. ¿Le echaron la culpa? Bueno, no, decían que como se demora un poco, a veces hay situaciones y se cambia de opinión. Pero yo me pregunto, y lo expliqué por qué había demorado,
porque tenía que estar muy seguro de lo que iba a hacer. Entonces, todos coincidían, pero cambiaron. Por eso aquí viene cuando yo digo, ¿por qué no han hecho nada? Porque el voto final mayoritario, que señala esta, yo la llamé una vez barbaridad, porque es una barbaridad decir, tú tienes dinero, compra la píldora. Tú no tienes, estás sentenciada a embarazarte y sabe Dios soportar tu violación o anomalía, etc. Pero esa es la realidad. Bueno, entonces ya. Lo han dicho los mismos vecinos. Pero si eso está sucediendo el 10 de abril, ¿por qué a partir del 12 de abril no nos llamaron al Congreso para dar una explicación de nuestra votación? Los segundos culpables. Esas ONG que se movilizan, que tienen camionetas 4x4, no hicieron cuestión de Estado. Han pasado 5 o 6 años y recién tenemos esto con una anomalía. ¿Cuál? Que el juez me da una medida cautelar después del 2015. Yo no entiendo por qué un juez puede demorar tanto. Ha debido ya dar sentencia. Y encima dice que solamente 30 días de autorización. ¿Y por qué 30 días? ¿Por qué no lo que tiene que hacer el juez es pronunciarse la sentencia. Se acabó el asunto. La definitiva. Y si hay una apelación de alguien, queda la medida cautelar y va a la Corte, y si la Corte reconfirma, se acabó, no llega al Tribunal Constitucional. Entonces, para que no quepa duda, al margen de los miembros del Tribunal Constitucional que votaron en contra, los responsables son los congresistas de la República del Congreso anterior, algunos que han repetido el plato, que al final de cuentas y la Defensoría, no hicieron nada. Porque la Defensoría del Pueblo, ahora que está en debate, tiene la enorme satisfacción y honor de ser la autoridad moral de la República. Y tampoco se pronunció. Bueno, ¿tú has escuchado algo? Yo por sí, ejemplo, pero bueno, de repente no fue con la fuerza y con la persistencia. Sería bueno que hoy, que hay tanto interés en elegir al defensor del pueblo, y me parece muy correcto, pero se han olvidado que tienen que elegir un miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Por qué será? También, ¿no? Que ya venció hace 2 años. También, ¿no? No sé, debió haber sido, antes era casi juntos. O sea, ¿tu reemplazante? No, es el del doctor Urbiola. Ajá. ¿No? Entonces, lo que yo digo, si eso se trata, ¿por qué no se presentan los aspirantes ante ustedes, la prensa, la opinión pública, un recorrido nacional y ante los 130 congresistas? Porque yo los invitaría a que pregunten si conocen a todos y en un pleno puedan debatir, saber qué se espera en esta situación, porque no es solamente eso. Por ejemplo, cuando escuchamos el tema, yo escucho del caso de Pero Alberto Fujimori. permíteme para terminar el tema de la píldora del día siguiente, para que no quepa duda. Usted está conforme con lo que acaba de decir el juez. Sí, bueno, coincide con lo que falta ahí, perdón, y cuando escucho a la ministra, cuando escucho a muchos, por ejemplo, médicos y sobre todo vinculados al gobierno, que me parece muy bien, dice, tiene que haber precaución, debe haber una ginecóloga constante. Yo le pregunto a mis compatriotas que están aquí, en las zonas altinas de Junín, en las zonas altas de Puno, aquí nomás, en Guarochirí arriba, nuestras pobres compatriotas tienen un médico al lado, tienen posibilidad de tener una atención ginecológica como corresponde. No, yo te voy a hacer otra... Por eso la sentencia, perdóname decirte esto y es bueno que lo sepan, el voto que suscribí y que voté y que lo tiene el ministro de Salud y deberían estudiarlo e intensificar, no es solamente decir que se pueda dar la píldora y deba darse gratuitamente, no, debe señalarse un fondo económico para educar a quienes van a hacer acceso. Y mira, lo que está demostrando esta encuesta que acabo de escuchar, Lucho, es que han pasado 10, 20 años y no se ha cumplido con educar sexualmente a nuestros adolescentes. Y lo único que yo agregaría para acabar con este tema es, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene al costado de la cama a un ginecólogo para que le diga si puede usar? Dice la ministra, dicen los miembros del gobierno. Al costado de la cama. Ginecóloga. Ya. No tenemos médicos ni dentistas, hay un abandono en eso. ¿Uso o no uso la píldora? Eso no existe. Hay que orientar, porque una cosa es, fíjate, si se hace abuso, que no entiendan los muchachos sobre todo, y por último las mujeres que tengan edad dentro del campo de nuestras limitaciones culturales, que esto no es para abusar, no es un anticonceptivo normal que tomas todo el año, qué sé yo, no, es un caso estrictamente de emergencia. Y fíjate que esto sí es una solución muy importante para las violaciones, porque se viola a una persona hoy día y en el acto... Y es un mecanismo de protección. Sí, yo creo que sí, humanamente, saludable, psicológicamente y todo a la persona que ha sido violada, con todo respeto dentro de mi inclinación a mi credo religioso con el cardenal. Y lo único que yo diría es que hoy día hemos conocido o estamos conociendo ya no al doctor abogado Fernando Calle, sino al ginecólogo Fernando Calle, además que te puede defender si es que tienes algún problema de carácter legal. Fuera de la broma... Es cierto, se necesita
se necesita educación. Pero En natural, los colegios, señoras y natural, señores. es En la decir, casa, pero también en los colegios. En las comunidades campesinas, que tenemos barbaridades, en las alturas de nuestro de Villa El Salvador y muchos sitios donde las mujeres, sabe Dios cómo se rompen por subsistir, hay que educarlas y orientarlas, ¿no? Y el presidente, el PPK, dijo, consultaremos con el cardenal. Ojalá que sea cierto. Bueno, si es así, no va a haber píldora, supongo. No. Entonces, quiere decir que estamos sometiendo las instancias, muy merecedor del señor presidente, porque no creo Muy que bien. se burle del cardenal, ¿no? No creo que lo haya hecho dentro de su humor. Una burla. Nosotros tenemos que ir a la pausa, ¿ve? El tiempo siempre te No se gana. vaya usted, mi querido Lucho. que ahorita está Pero hay, improvisando la mierda. hay dos temas más que tenemos que tocar. Uno es la sentencia que recibió Alberto Fujimori buscando que exculparlo, en todo caso lo ha exculpado, sobre los diarios Chicha. Y... ¿No hay diarios Chicho hoy día? Chicheñor. Pausa, retornamos. Somos VHTV y te brindamos programación para toda la familia. Los programas más entretenidos. La noticia veraz y oportuna. Y los mejores comentarios deportivos. Solo por VHTV, nuestro canal. Estamos dialogando con Fernando Calle, agradecemos su presencia, es un reconocido ex constitucionalista. No soy constitucionalista, ex magistrado, soy constitucionalista, indudablemente respondo y profesor, que es un honor para mí estar siempre con los... Vale la aclaración. No, porque me puedes dejar sin clientes, pues, ¿no? ¿Y en algún momento podrás regresar al Tribunal Constitucional de acuerdo a lo que dice la ley? Sí. No sé, sí, claro, no podría ser mañana, ¿no? Está autorizado, pero creo, vamos a ver, hay responsabilidades que hay que priorizar que me preocupan también en las organizaciones que yo... Antes que el adoro. tiempo nos gane, los diarios Chicha. Fue absuelto por el Villestate Alberto Fujimori. Yo decía, cuando hacía un poco de... ¿Hoy no hay diarios Chicha? No lo sé, ¿no? Lo que no hay es investigaciones. Y te decía esto No, lo que no hay son los vladivideos que mostraron la ruma de billetes entregados a los dueños de los canales, de los diarios. Guardando la distancia, quiere decir que tuvo algo de positivo, porque pudimos ver de cerca todos los peruanos La corrupción. la corrupción en vivo, ¿no es cierto? Como de la presidencia y del Estado, pero ahora dicen que el presidente no tuvo nada que ver. Entonces yo me pregunto algo contigo, Lucho. ¿Estás de acuerdo con esa Yo- sentencia o no? Yo te voy a decir algo primero. ¿Cómo no te gusta hablar en contra de los abogados, no? No, yo he hecho una propuesta que el tema más grande es la corrupción. Ya. El otro día nos hemos sumado a la marcha. Nos gana el tiempo. Ni una menos. Nos gana el tiempo. Ok. Nos gana el tiempo. ¿Por qué se hacen a los sordos, mudos, no ven las cartas notariales que le enviaba al presidente Kuczynski, a la candidata Fujimori? estamos hablando de los sobre diarios Chicha. Sí, pero estamos hablando de corrupción pura. Entonces, ¿por ¿Estás de qué acuerdo con la esta sentencia o impunidad? no? Yo lo que quisiera es que esta sentencia se parece mucho a la del señor Humala. ¿En qué sentido? Cuando hubo el caso de Antauro, hubo una posición de una sala penal y la otra tenía otra posición. Ya pues, pero no, tú- es que ¿saben lo Mira. que exige el país ahorita? Todos Que- sabemos, que- todos sabemos que tú le tienes bronca a Humala, pero no estás, déjalo a Humala al tranquilo. contrario, si yo he votado a su favor. Déjalo a ¿Cómo Humala, quieres déjalo a decir? Humala ¿Ves tranquilo. cómo no has leído las Hablemos sentencias? de los diarios Yo he Chicha. votado a favor de Antauro, yo he sido el ponente para Hablemos que de se los, beneficie hablemos Antauro. de los diarios Chicha. No tengo problema. Los diarios Chicha. Estamos hablando de los diarios Claro, Chicha. pero yo hablo como jurista en el sentido de que es una sentencia. ¿Está de acuerdo? Bueno, lo que yo no estoy de acuerdo es que diga una sala una cosa y otra sala diga otra, porque así ningún peruano tiene estabilidad. Lo que tiene que hacerse es que entonces, si aquí ha habido una diferencia, se siente la sala plena, que lo dice el artículo 22, 21 y concordantes de la ley orgánica del Poder Judicial, que cuando hay opiniones diferentes, se siente toda la sala plena y analice el tema y salga una sola posición con determinadas coyunturas jurídicas.
Entonces, para que no haya una sala que dice una cosa, no te olvides que han dicho muchos medios, estos magistrados primero dijeron una cosa, ahora dicen otra. Confesión aparte, relevo de pruebas, Montesinos y Fujimori se presentaron en la televisión, dijeron los dos eran cogobierno. ¿No sabía Fujimori lo que estaban repartiendo la plata del servicio de inteligencia a los diarios? ¿Te refieres a que hoy día no sabe el gobierno que hay estamos hablando especiales en Urigancho y que no, hay presos privilegiados? No distraiga la atención. No distraiga la atención. ¿O no quieres hablar de Fujimori? No, yo hablo de todo. Pero por eso. Y yo hablo hasta de todo lo que yo conozca, ¿no? Porque lo que no conozco no me meto. No, esto lo conoces. Bueno, lo que hemos visto todos los peruanos y contra lo que hemos luchado. Porque indudablemente nos hemos enfrentado contra la corrupción. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se puede apelar en alguna instancia o ya es definitivo? La Corte Suprema ahí termina, salvo que se pida por errores una revisión del fallo a alguien, y bueno, pero tiene que haber razones nuevas, inmediatas. Lo que sí puede hacer, yo lo he explicado tantas veces, cuando pasaba en el Tribunal Constitucional, y pasa ahora, y pasa en los tribunales, hay que respetar los fallos. La antigua Roma, esa de Euclides... Ya, pero ya se rompió, pues. Sí, pero ¿qué sucede? ¿Ya se rompió? No, es que las sentencias no las mueves, pero puedes sancionar a los jueces si es que verdaderamente encuentras corrupción, si verdaderamente encuentras ineptitud, y no debemos todos, nadie es intocable. Si tú mismo dices que es incomprensible que una sala diga culpable y la otra diga inocente. Que para eso están, para que se unifiquen y salgan un criterio, porque no se trata... Yo siempre digo, digamos que hay un empate. No debemos centrarnos solo sobre el caso X. Eso es lo que me está diciendo. Empate. No pensemos en el futuro. Empate, 1-1. No ha habido empate. Hay una sala que dice una cosa y otra sala dice otra, sobre un criterio jurídico. Y no hay una instancia superior. Debe uniformizarse para que haya un criterio a futuro y haya el antecedente de la jurisprudencia. ¿Y eso puede haber? Debe haber. ¿Quién obliga y quién se encarga de hacer? El presidente de la Suprema debe convocar a una sala. ¿Quién es el presidente actual? El doctor Ticona, ¿no? ¿Y tú crees que lo haga? Bueno, yo espero que sí. ¿Tú le recomendarías? Hace rato, no solamente para eso, sino yo sabe lo que le diría con todo cariño al presidente. Ahí te está mirando tu cámara. Sí, ¿Qué le diría? Todos los abogados te están viendo. Le diría que los casos emblemáticos de nuestro país de tipo de corrupción se resuelvan ya, porque entonces a gritos va a pedir el pueblo, yo sé que mi pedido demora, pero a gritos va a pedir que vengan las Naciones Unidas aquí con la Comisión Internacional para luchar contra la impunidad. Ese era el tercer aspecto. Dicen que los peruanos no deben permitir la intervención de nadie, somos libres y soberanos. Y tú dices que vengan Naciones Unidas porque los peruanos no pueden luchar contra la corrupción. Yo no he dicho ¿Por que qué? no pueden, lo dijo el anterior Contralor. Lo que yo digo es que estoy viendo que no se abastece a la vista. Contralor, Defensor del Pueblo, la Corte Suprema, 40 años, 20 años para resolver. ¿Cómo se puede hacer que vengan Naciones Unidas? Muy fácil. Nosotros tenemos tratados internacionales que hemos firmado hace 20 años, reconquistados nuevamente o refirmados hace 5 o 10 años sobre la lucha anticorrupción. ¿Y tiene vigencia para aplicarse en el Perú? Perú? Lo que dice es que tú tienes que solicitar el apoyo de las Naciones Unidas. Lo solicitó Guatemala, Honduras, Cuando Salvador. tú dices que tienen que venir, ¿quién tiene que decir? El Perú le pide el apoyo a las Naciones Unidas. ¿A través de quién? Se suscribe, ¿Del presidente? Del presidente de la República, el apoyo del Congreso y nuestra Cancillería se encarga de los tratamientos y se firma un acuerdo en las facilidades que vamos a dar, lo que nos comprometemos y el apoyo de las Naciones Unidas para las investigaciones y para solicitar el levantamiento de inmunidades, sanciones. Ahora, nosotros ¿podríamos avanzar? Claro que sí. Démosle la oportunidad que la unidad de inteligencia levante el secreto bancario. Seamos veloces como la flagrancia con los casos de corrupción. ¿Por qué tenemos que demorar 30 años para un caso de ¿Y corrupción? quiénes vendrían? ¿Abogados? ¿Jueces? Son ¿Con qué especialistas. rango? ¿Con Mira, qué ya ha rango? habido diplomático. Todos vienen Pero conocimiento ellos diplomático. sentencian. No. Ellos denuncian y nosotros nos hemos comprometido. con ¿Y el nuestros Estado. jueces se encargan de sentenciar? Sí, pero con prontitud. Ay. Con prontitud. Pero, Entonces, no tú ¿y me tú, digas, ¿y no tú sé crees si- en los jueces? Yo creo en los tratados. El público, Es una ¿cree exigencia. usted en el Poder Judicial? Por eso es que no hay, fíjate, la última marcha, no olvidemos que en No, Colombia... mejor que cambien el Poder Judicial. ¿Por qué no pero lo estás reorganiza? exigiendo una asamblea constituyente, porque la autonomía del sistema... Y no Que ese es el sería otro mala idea, tema que hay que No discutir. sería mala idea, Pero yo creo que... el lo discutimos momento- eso, pero en otro programa. Con todo gusto, pero en este canal, ¿no? No, ¿Por qué en te este vas a- canal, te vas a otro en- programa, en- otro no, canal? en este canal, aquí en en otro Villa El programa. Salvador vamos a sacar desde Villa hacia el reencuentro con la auténtica soberanía del pueblo. Una reforma que ponga en verdad no solo en boca de los que gobiernan, sino ante la realidad de la presión popular por una verdadera transformación. al Doctor, servicio el de la tiempo mayoría. nos ganó. Cállese. Yo te agradezco por tu presencia. No, yo le agradezco a usted, mi querido Pero Lucho, pero... hay que discutir
la posibilidad de que la Constitución sea cambiada o totalmente o parcialmente, pero tiene que ser. Pero mientras tanto que comiencen a funcionar los organismos con eficiencia. Ojalá. Y que el pueblo se los exija. Ojalá. Tenemos que terminar, pero antes tenemos una noticia que no podemos dejar de pasar porque está vinculada al terremoto que se produjo en Italia. ¿Hay peruanos o no hay peruanos? Veamos el siguiente informe.